A nivel internacional, Egipto es sinónimo de historia, monumentos milenarios y uno de los destinos turísticos más reconocidos del planeta. La imagen que se proyecta al exterior está cuidadosamente construida. Pirámides imponentes, templos ancestrales y una cultura que despierta admiración. Sin embargo, esa postal convive con una realidad cotidiana mucho más dura, especialmente para las mujeres. Para muchas de ellas, caminar por la calle no es una experiencia neutral. Desde edades tempranas, el espacio público se percibe como un entorno hostil, donde la vigilancia constante se vuelve una forma de supervivencia. Miradas persistentes, comentarios sexuales y aproximaciones invasivas forman parte del día a día, no como hechos aislados, sino como una presencia continua que condiciona cada desplazamiento. Esta realidad no se limita a zonas específicas ni a horarios nocturnos. Se manifiesta en pleno día, en transporte público, mercados, avenidas transitadas y también en lugares turísticos. La contradicción es evidente. Mientras el país recibe millones de visitantes cada año, muchas mujeres viven el mismo entorno como un espacio de riesgo permanente. El problema no reside únicamente en la frecuencia del acoso, sino en su normalización. En numerosos casos, estas conductas no generan una reacción inmediata de rechazo social. La indiferencia, el silencio o incluso la justificación del comportamiento agresivo contribuyen a crear un ambiente donde la responsabilidad rara vez recae sobre quien acosa. Esa aceptación implícita refuerza la sensación de impunidad. Para las mujeres egipcias, esta experiencia se integra a la vida cotidiana como una realidad aprendida. Para las extranjeras, suele aparecer de forma abrupta, rompiendo por completo la expectativa con la que llegan al país. La diferencia de origen no elimina el riesgo, simplemente cambia la forma en que se manifiesta. El contraste entre la imagen internacional y la experiencia femenina es el punto de partida para entender por qué Egipto aparece de manera recurrente en testimonios y reportes como uno de los países más peligrosos para las mujeres. A partir de aquí, el enfoque se dirige al fenómeno que sostiene esta realidad: un acoso sexual extendido, visible y profundamente arraigado en los espacios públicos. En Egipto, el acoso sexual en espacios públicos no es un fenómeno marginal ni esporádico. Para muchas mujeres, forma parte de la rutina diaria y comienza desde edades muy tempranas. Caminar por la calle, tomar transporte público o simplemente esperar en un semáforo puede convertirse en una experiencia cargada de tensión constante. El acoso adopta múltiples formas: comentarios sexuales explícitos, silbidos, gestos obscenos y miradas persistentes son solo el inicio. En numerosos casos, las mujeres relatan persecuciones a pie, intentos de contacto físico y situaciones en las que deben cambiar de ruta o refugiarse en tiendas para evitar que la situación escale. Estas conductas ocurren a plena luz del día y en lugares concurridos, lo que refuerza la sensación de indefensión. Lo más alarmante no es solo la frecuencia del acoso, sino su aceptación social. En muchos entornos, estas conductas no provocan una reacción inmediata de rechazo por parte de quienes presencian la situación. El silencio de los testigos, la indiferencia o incluso la minimización del problema contribuyen a normalizarlo. El mensaje implícito es claro: el acoso es algo con lo que las mujeres deben aprender a convivir. Esta normalización afecta directamente la forma en que las mujeres se mueven por la ciudad. La ropa, los horarios y las rutas se convierten en decisiones estratégicas. No se trata de comodidad ni de elección personal, sino de reducir riesgos. Muchas mujeres desarrollan mecanismos de autoprotección constantes, desde evitar el contacto visual hasta limitar su presencia en ciertos espacios. La situación se agrava por la falta de consecuencias inmediatas para los agresores. La ausencia de una respuesta social contundente refuerza la percepción de impunidad. Cuando el acoso se convierte en algo cotidiano, deja de percibirse como un acto excepcional y pasa a integrarse en la dinámica urbana. Esto crea un entorno donde la violencia simbólica y verbal prepara el terreno para agresiones más graves. Para las mujeres extranjeras, esta realidad suele ser un choque inesperado.
La idea de que el turismo y la presencia internacional generan mayor protección se desvanece rápidamente. El acoso no distingue nacionalidad ni idioma. En muchos casos, la condición de extranjera incluso incrementa la atención no deseada. Este clima constante de hostigamiento no es un problema aislado, sino la base sobre la cual se construyen formas más profundas de violencia. La normalización del acoso en espacios públicos explica por qué muchas mujeres no denuncian y por qué la sensación de inseguridad se mantiene incluso en lugares aparentemente seguros. El siguiente paso es entender qué ocurre cuando ese límite se cruza y por qué, en la práctica, denunciar rara vez es una opción real. Cuando se intenta dimensionar lo que viven las mujeres en Egipto, los testimonios personales no están solos. Diversos estudios, encuestas y reportes, realizados a lo largo de los años, coinciden en un punto inquietante. El acoso y la violencia contra las mujeres no son casos aislados, sino fenómenos extendidos. Las cifras, lejos de suavizar la situación, refuerzan la idea de que se trata de un problema estructural. Un porcentaje abrumador de mujeres egipcias afirma haber sufrido algún tipo de acoso sexual a lo largo de su vida. En muchos casos, la experiencia se repite de forma constante, comenzando en la adolescencia. El espacio público aparece de manera recurrente como el escenario principal de estas agresiones, lo que convierte actividades cotidianas en situaciones de riesgo permanente. Lo más revelador de estos datos no es solo su magnitud, sino su persistencia en el tiempo. A pesar de campañas, declaraciones oficiales y promesas de cambio, los números se mantienen elevados. Esto sugiere que el problema no se limita a la falta de leyes, sino a su aplicación y sobre todo a la tolerancia social que rodea estas conductas. Las cifras también muestran una brecha importante entre lo que ocurre y lo que se denuncia. La mayoría de los casos de acoso y agresión nunca llegan a registrarse formalmente. El miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y la culpa social asignada a las víctimas hacen que el silencio sea, para muchas, la opción menos peligrosa. Esta subrepresentación implica que la realidad podría ser aún más grave de lo que indican los datos disponibles. En el caso de las mujeres extranjeras, los reportes reflejan un patrón similar. Viajeras y residentes temporales describen experiencias de acoso intenso, incluso en zonas altamente turísticas. Esto desmonta la idea de que el problema se limita a contextos específicos o a determinadas clases sociales. El riesgo atraviesa fronteras y perfiles. Las cifras no cuentan historias individuales, pero ayudan a entender la escala del problema. Cuando un fenómeno se repite con tanta frecuencia, deja de ser un conjunto de incidentes aislados y se convierte en una condición estructural. En Egipto, los datos refuerzan lo que muchas mujeres ya saben por experiencia propia. La inseguridad no es una excepción, es parte del entorno. Este panorama explica por qué, incluso cuando existen leyes contra el acoso, su impacto es limitado. El siguiente punto es clave para entender esta desconexión. ¿Qué ocurre cuando una mujer decide denunciar y por qué, en la práctica, ese camino suele estar lleno de obstáculos? En Egipto, la idea de denunciar el acoso o una agresión sexual rara vez se percibe como una solución. Para muchas mujeres, acudir a las autoridades no representa protección, sino un riesgo adicional. El miedo no surge únicamente del agresor, sino del proceso que sigue después de intentar buscar ayuda. Uno de los principales obstáculos es la desconfianza en las instituciones. Numerosos testimonios señalan que las denuncias no siempre son tomadas con seriedad o se diluyen en trámites interminables. En algunos casos, las mujeres relatan haber sido cuestionadas, ignoradas o incluso ridiculizadas al intentar explicar lo ocurrido. Esta experiencia refuerza la idea de que denunciar puede ser inútil o contraproducente. A esto se suma el peso del estigma social. En una sociedad donde el honor familiar y la reputación tienen un valor central, hablar públicamente de acoso o violencia sexual puede tener consecuencias graves para la víctima. Muchas mujeres temen ser señaladas, culpabilizadas o consideradas responsables de lo ocurrido. La pregunta no suele ser qué pasó, sino
¿Qué hiciste para provocarlo? La vestimenta, el comportamiento y la presencia en espacios públicos suelen convertirse en argumentos para desacreditar a quien denuncia. Este enfoque desplaza la atención del agresor hacia la víctima, creando un entorno donde el silencio parece una opción más segura que la exposición. Denunciar no solo implica revivir el trauma, sino enfrentarse a un juicio social constante. En el caso de las mujeres extranjeras, la situación no mejora necesariamente. Las barreras del idioma, el desconocimiento del sistema legal y la falta de redes de apoyo complican aún más el proceso. Muchas optan por no denunciar y limitarse a abandonar el país, llevando consigo una experiencia que rara vez llega a registrarse oficialmente. Esta falta de denuncias no significa ausencia de violencia, sino todo lo contrario. El silencio alimenta la impunidad y refuerza la normalización del acoso. Cuando las agresiones no tienen consecuencias visibles, el mensaje que se transmite es que estas conductas pueden repetirse sin costo alguno. La dificultad para denunciar no es un problema aislado, sino una pieza clave del entorno de inseguridad que enfrentan las mujeres. La ausencia de mecanismos efectivos de protección obliga a desarrollar estrategias individuales de supervivencia y refuerza la sensación de estar solas frente al peligro. Esta realidad afecta tanto a mujeres locales como a extranjeras y explica por qué el riesgo no distingue origen ni condición. Ese es el siguiente punto a observar. Una de las ideas más extendidas entre quienes observan la situación desde fuera es que el riesgo en Egipto afecta principalmente a mujeres locales. Sin embargo, la experiencia demuestra que la inseguridad no distingue entre nacionalidades. Tanto mujeres egipcias como extranjeras se enfrentan a un entorno donde el acoso y la intimidación forman parte del paisaje cotidiano, aunque se manifiesten de maneras distintas. Para las mujeres egipcias, el riesgo es constante y acumulativo. Crecen aprendiendo qué calles evitar, cómo vestirse para pasar desapercibidas y en qué horarios es más seguro moverse. Esta adaptación permanente moldea su vida diaria y limita su libertad de movimiento. La normalización del acoso hace que muchas asuman estas restricciones como inevitables, incluso cuando afectan su educación, trabajo o vida social. En el caso de las turistas, el peligro suele aparecer de forma más abrupta. Muchas llegan al país con la expectativa de estar protegidas por su condición de visitantes o por moverse en zonas turísticas. Esa percepción se rompe rápidamente. Comentarios sexuales, seguimientos y situaciones de hostigamiento ocurren incluso en lugares emblemáticos y altamente vigilados. En algunos casos, la atención no deseada se intensifica precisamente por el hecho de ser extranjera. La diferencia principal no está en la existencia del riesgo, sino en las consecuencias posteriores. Mientras las mujeres locales deben convivir con esa realidad a largo plazo, las extranjeras suelen optar por abandonar el país o limitar drásticamente sus desplazamientos. Esto hace que muchas experiencias nunca se integren a estadísticas oficiales, reforzando la idea errónea de que se trata de casos aislados. El turismo, lejos de garantizar seguridad, expone otra contradicción. Egipto depende en gran medida de su imagen internacional, pero esa imagen no siempre se traduce en protección real para las mujeres que recorren sus calles. La prioridad de preservar la reputación del país puede incluso contribuir a minimizar o silenciar denuncias que afectarían al sector turístico. Esta situación genera una falsa sensación de normalidad. Desde fuera, el país continúa recibiendo visitantes y proyectando estabilidad. Desde dentro, mujeres locales y extranjeras comparten una experiencia marcada por la vigilancia constante y la necesidad de estar alerta. El riesgo no desaparece con el estatus social, el origen o el propósito del viaje. La coexistencia de estas dos realidades revela un problema más profundo. Cuando ni las residentes ni las visitantes pueden moverse con tranquilidad, la inseguridad deja de ser una cuestión individual y se convierte en una característica del entorno. Este escenario prepara el terreno para otro elemento clave del problema: una cultura que, en muchos casos,
desplaza la responsabilidad hacia las propias mujeres y justifica la violencia bajo distintos argumentos. En muchas sociedades, la violencia contra las mujeres no se sostiene únicamente por actos individuales, sino por un entramado cultural que define quién es responsable de lo que ocurre en el espacio público. En Egipto, este entramado se manifiesta de forma clara en la manera en que el acoso y las agresiones son interpretados, explicados y, en muchos casos, justificados. La atención suele desviarse rápidamente del agresor hacia la mujer. Ante una situación de acoso, las preguntas más comunes no apuntan a quien cometió el acto, sino al comportamiento de la víctima. ¿Cómo iba vestida? ¿Por qué estaba sola? ¿A qué hora salió o qué actitud mostró? Estas preguntas no buscan comprender lo ocurrido, sino encontrar una razón que permita normalizarlo. La vestimenta se convierte en un eje central de este discurso. Aunque el acoso afecta a mujeres con distintos estilos, edades y contextos, la narrativa dominante insiste en que ciertos comportamientos provocan la violencia. Este razonamiento desplaza la responsabilidad y refuerza la idea de que la seguridad femenina depende de cumplir reglas no escritas, más que del respeto ajeno. Este mecanismo genera una forma constante de autocontrol. Muchas mujeres ajustan su forma de vestir, sus trayectos y sus horarios, no por elección, sino por necesidad. La libertad se transforma en cálculo. Cada decisión cotidiana implica evaluar riesgos, evitar miradas y anticipar reacciones. El espacio público deja de ser un lugar compartido y se convierte en un territorio condicionado. El control no siempre se presenta como imposición directa. A menudo adopta la forma de consejos supuestamente protectores provenientes del entorno familiar o social. Advertencias sobre no llamar la atención, regresar temprano o evitar ciertos lugares refuerzan la idea de que la responsabilidad de prevenir la violencia recae sobre las mujeres. El agresor queda fuera del foco. Cuando una agresión ocurre, esta lógica se intensifica. La mujer no solo enfrenta el daño sufrido, sino también un juicio social que cuestiona su credibilidad y su conducta. Esta presión desincentiva la denuncia y fortalece el silencio. Hablar implica exponerse a una condena social que puede ser tan pesada como el propio acto de violencia. Este marco cultural afecta tanto a mujeres locales como a extranjeras. Aunque los contextos cambien, la narrativa es similar. La culpa se desplaza hacia quien sufre la agresión. Esta dinámica perpetúa la impunidad y normaliza un entorno donde el acoso es tolerado. Vivir bajo estas condiciones no solo limita la movilidad, también deja una huella psicológica profunda. La vigilancia constante, el miedo y la autocensura se acumulan con el tiempo, configurando una experiencia diaria marcada por la alerta permanente. Ese impacto invisible es el que define, en última instancia, lo que significa ser mujer en este entorno. Más allá de las cifras, las leyes y las controversias públicas, existe una consecuencia silenciosa que atraviesa la vida de muchas mujeres: la necesidad permanente de estar alerta. En Egipto, la inseguridad no siempre se manifiesta como un hecho puntual, sino como un estado continuo que acompaña cada desplazamiento, cada decisión y cada interacción en el espacio público. Vivir en alerta significa anticipar peligros antes de que ocurran. Significa analizar rutas, evitar miradas, medir palabras y calcular horarios. Con el tiempo, esta vigilancia constante deja de sentirse como una estrategia y se convierte en una carga psicológica. El miedo no aparece solo ante una amenaza concreta, sino como una presencia difusa que condiciona la rutina diaria. Muchas mujeres describen esta experiencia como una pérdida progresiva de libertad, no porque no puedan salir, sino porque hacerlo implica un desgaste emocional constante. El simple acto de caminar se transforma en un ejercicio de control mental. El cuerpo está presente, pero la mente permanece en guardia. Este estado prolongado afecta la autoestima, la confianza y la forma de relacionarse con el entorno. El impacto no termina en la calle. La alerta se traslada a otros ámbitos de la vida. Influye en decisiones laborales, educativas y sociales.
limita oportunidades y refuerza el aislamiento. En algunos casos, genera ansiedad crónica, estrés y una sensación persistente de vulnerabilidad. Estas consecuencias rara vez aparecen en estadísticas, pero son una parte central de la experiencia femenina en contextos de inseguridad. Para las mujeres extranjeras, este impacto suele ser intenso pero temporal. El recuerdo permanece, pero la posibilidad de irse existe. Para las mujeres locales, en cambio, la alerta no tiene una fecha de caducidad, forma parte de la vida cotidiana y se transmite incluso como aprendizaje a las generaciones más jóvenes. Saber cómo moverse se convierte en una forma de herencia cultural. Este entorno explica por qué el problema va más allá de incidentes individuales. No se trata solo de agresiones visibles, sino de un sistema que obliga a las mujeres a vivir en modo defensivo. Cuando la seguridad depende de la vigilancia constante, el costo emocional es profundo y duradero. Al final, hablar de Egipto como uno de los países más peligrosos para las mujeres no es una exageración ni una etiqueta provocadora. Es la descripción de una realidad donde la inseguridad se integra a la vida diaria y moldea la experiencia femenina desde el silencio. Un país admirado por su historia, pero temido por muchas de las mujeres que lo habitan y lo recorren cada día.